Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra y ayudando a los oyentes a sumergirse en las profundidades coralinas de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el ambiente hispanoamericano. Como siempre, muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto programa del año y en el segundo programa de esta miniserie sobre las mal llamadas tentaciones de Jesús. En el programa anterior analizamos Mateo capítulo 1 versículo 1 al 4 y hoy, en este segundo programa de la serie, analizaremos expositivamente los versículos 5, 6 y 7. El punto más importante de esta serie, que dijimos en el primer programa y aclaramos nuevamente hoy, es que Jesús nunca fue tentado, estimado oyente, sino que Jesús fue probado para demostrar que Él era el Mesías. La Biblia dice claramente que Dios no puede ser tentado, y la Biblia dice también que Jesús es Dios. Por lo tanto, por estas dos razones básicas, si Jesús es Dios, no puede ser tentado. El título de las mal llamadas tentaciones de Jesús es el resultado de una mala traducción del griego que rebaja la dignidad del Señor Jesús y por eso nosotros lo aclaramos. Bien, habiendo repasado el punto más importante del programa anterior, y como el tiempo corre, vayamos entonces a la enseñanza del día de hoy. Entremos en el análisis y comentario del versículo 5 que dice: El diablo le llevó y le puso sobre el pináculo del templo. Sacaremos de este versículo dos análisis expositivos. Análisis número 1. Este versículo habla claramente de algunos de los poderes que tiene el diablo, como por ejemplo, volar con rapidez. Este versículo nos enseña también que el enemigo puede tomar lo material y moverlo de un lado a otro por el aire, tal como transportó y movió a Jesús. O sea, el diablo puede transportar personas de un lado a otro, estimado oyente. Por eso, creemos firmemente que todo lo relacionado con los ovnis es pura obra del diablo. Escuche bien este argumento racional, estimado oyente. El fenómeno ovni tiene las tres características bíblicas del diablo. Primera característica: el diablo vuela y se traslada a velocidades increíbles más allá de lo humano y de lo normal. Exactamente lo mismo que hacen los mal llamados ovnis. También se mueven así. La segunda característica: los ovnis siempre están relacionados con la luz. Vea los documentales de ovnis y verá que el 99% de los documentales hablan de una luz en el cielo moviéndose a gran velocidad, y la Biblia dice que el diablo es un ángel de luz que se mueve a gran velocidad porque es el príncipe del aire. Precisamente, el aire es el lugar donde se mueven los mal llamados ovnis, que nosotros le llamaríamos objetos voladores identificados del diablo, OVID. La tercera característica es que los ovnis son siempre cosas ocultas, nunca es algo claro, y esa es precisamente una de las características típicas del diablo: lo oculto, lo no claro, lo escondido, etc. Los ovnis nunca se presentan de forma clara, siempre de forma escapista, escondida, y eso es evidente que no es de Dios. Pero la engañada y despilfarradora NASA no se da cuenta de esto y se creen que son seres extraterrestres. ¡Hay que ser ingenuo! La NASA ha sido engañada por el diablo, estimado oyente. No se crea eso de los extraterrestres ni los ovnis, porque todo eso es falso.
todo es obra del diablo. Sobre este tema más extensamente tiene usted un vídeo en el canal titulado Estamos solos en el universo. Le aconsejamos que lo vea para que no se haga muy extenso el mensaje de hoy. Tiene el enlace abajo en la descripción de este vídeo. Pasemos ahora al análisis número 2 del verso 5. El texto dice que el diablo le puso. Más allá de que esta frase confirma nuevamente los poderes del diablo de mover las cosas y las personas por el aire, también, de la misma manera, estimado oyente, es muy probable que este año el diablo pida permiso al cielo para probarle a usted en una circunstancia dura, como lo hizo también en el Antiguo Testamento con Job y aquí con Jesús. Ambas circunstancias, la de Job y la de Jesús, fueron permitidas por Dios. El diablo pide permiso para ponerlo a prueba, estimado oyente. Dios se lo permite y el diablo lo ejecuta. Pero es usted, en su libre albedrío, que debe tener el temple y el poder para confrontarlo y salir más que vencedor, pero eso solo se consigue si usted se ha convertido por medio del Evangelio, del Señor del Evangelio, el Señor de las victorias sobre el diablo. Amén. Aleluya. Nadie pasa las pruebas que Dios permite, ni usted vence al enemigo, sin el poder del Evangelio, del Señor del Evangelio. Aunque el diablo lo ponga a usted a prueba, si usted está puesto en el Evangelio, y usted está puesto en Cristo por medio de la conversión, entonces usted estará en un puesto protegido. Así que reciba esto, estimado oyente, el diablo lo pondrá usted a prueba en este año, pero usted debe poner al diablo en jaque por medio del Evangelio. Se lo repito, usted es el que debe poner al diablo en jaque por medio del Evangelio. Pasemos ahora al análisis y comentario del verso 6. Entre otras cosas dice, échate abajo. O dicho en otras palabras, suicídate. ¿No le suena familiar esta frase a muchos de nuestros oyentes que han sido tentados a suicidarse? ¿No ha escuchado usted alguna vez una voz que le dijo, échate abajo, salta, quítate la vida, suicídate, para que no sufras tanto, porque en la otra vida tendrás paz. Lo del otro mundo no puede ser peor que esto. Suicídate. ¿No ha escuchado usted una voz así, con frases similares, estimado oyente? Así que ya sabe, el enemigo es el instigador del suicidio. No le haga caso, estimado oyente, no piense en el suicidio, piense en la esperanza que Dios le da hoy, por medio de este mensaje y por medio del poder del Evangelio. Haga como Jesús, párele los pies al enemigo y cobre esperanza que la hay con el poder del Evangelio. Siga el modelo del Señor Jesús. Por cierto, hay una secta llamada calvinistas reformados que dicen que si un cristiano se suicida, se va al cielo. Así que tenga mucho cuidado con esa secta, la secta de los calvinistas y sus doctrinas de demonios. Dice también el verso 6 esta frase, para que no tropiece tu pie. O dicho de otra manera, en palabras más populares, para que no tengas ningún problema ni obstáculo. O sea, todo bonito, todo bendiciones, todo libre de problemas es lo que le estaba tratando de decir el diablo a Jesús. Así habla el diablo, estimado oyente. ¿No le suena haber escuchado este mismo lenguaje del diablo en alguna iglesia del día de hoy que le insta a no tener problemas, a tener prosperidad y a librarse de todas las circunstancias difíciles? ¿No ha escuchado usted frases más o menos como esta? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, hermano. Dios quiere prosperarte y bendecirte. Decrétalo, decláralo, dígaselo al que está a su lado. Esa es la labor de los predicadores de la prosperidad, diablos vestidos de corbata.
Utilizan también como el diablo pasajes de la Biblia manipulados para que en su vida no haya tropiezos, no haya dolores, no haya impedimentos, no haya sufrimiento, sino que todo sea color de rosa, prosperidad y bendiciones. Esa es la obra tentadora del diablo en boca de estos hombres. Los predicadores falsos de la prosperidad buscan precisamente decirle eso, que usted no tenga ninguna dificultad, ningún tropiezo en la vida, y por eso le enseñan a decretar, le enseñan a declarar, y le enseñan falsamente a tomar pasajes fuera de contexto para su egolatría y bienestar de vida. O sea, estos diablos vestidos de corbata hacen lo mismo que su padre, el diablo. Así que abra los ojos, estimado oyente, y no busque la buena vida, no busque la prosperidad, no busque las bendiciones, no busque escapar de las dificultades, sino que las dificultades son enviadas por Dios para que usted anhele un mundo futuro eterno mejor por medio del Evangelio. La felicidad no está en este mundo. Los tropiezos no pueden evitarse en este mundo, estimado oyente, porque la felicidad está en el otro mundo. Felicidad empieza con fe. Fe en el verdadero Evangelio, poder de Dios para este mundo y pasaporte seguro para el otro mundo. En estas mal llamadas tentaciones de Jesús, el diablo pretendía que Jesús mal utilizara sus poderes, o sea, quería que usara sus poderes mesiánicos para sí mismo, para bienestar de Jesús. Pero Jesús nunca usó sus poderes para sí mismo, sino que solo los usó para obedecer y agradar al Padre, y también para demostrar a los demás que Él era el Mesías y así creyeran en Él. Pero Jesús no utilizó sus poderes para sí mismo. Así que este pasaje nos enseña a utilizar nuestras capacidades, no para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás, y en ello hay felicidad. El diablo pretendía que Jesús se centrara en sí mismo, pero Jesús lo frustró. Así que preguntamos, estimado oyente, ¿cómo va usted en este tema? Sus talentos, sus capacidades, sus medios, sus virtudes y todo lo que Dios le dio, ¿lo usa usted solo para sí mismo o lo usa para Dios y para el bien de los demás? Piénselo. Nosotros usamos todos nuestros talentos para servir al Señor y servirle a usted. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 7, que entre otras cosas dice: no tentarás al Señor tu Dios. Ante todo, debemos empezar por definir qué es tentar a Dios. Jesús toma un pasaje del Antiguo Testamento de Israel, en el desierto, ¿y qué hizo Israel en aquel pasaje de Masá, en Éxodo capítulo 17, donde se habla de haber tentado a Dios? Pues si usted lee el texto, tentar es rebelarse, tentar es murmurar contra Dios, tentar es cuestionar a Dios. Tentar es decir algo más o menos así: ¿dónde está Dios en esta situación dura? Como dijo Israel en Éxodo capítulo 17, versículo 7. Léalo. Eso es tentar a Dios, estimado oyente. Eso es provocar a Dios. Eso es enojar a Dios con incredulidad, que fue precisamente lo que hizo Israel en el desierto. Provocó, desafió, enojó al Señor con su incredulidad por murmurar, cuestionar y no aceptar la circunstancia que Dios le estaba mandando. Israel era pura queja, y eso enfureció a Dios, porque Israel no estaba recordando lo que Dios había hecho por ellos en el desierto y sacándolos de Egipto. No estaban agradeciendo y no estaban confiando en Dios, y eso fue tentar a Dios, tentarlo a que despertara su furia, y se despertó. De la misma manera, estimado oyente, a la gente no le gusta el sufrimiento ni las pruebas,
La gente no acepta las situaciones que Dios le manda y entonces, como brutos animales, demandan un milagro, piden prosperidad, piden salir del problema, piden comodidad, piden respuestas, se quejan, son inconformistas con la situación, desagradecidos con Dios y chantajean a Dios con pactos, y solo quieren la buena vida como hicieron los vulgares israelitas en el desierto. Tentar a Dios es ser vulgar, es ser animal, es ser básico, es ser instintivo, es ser incrédulo y no aceptar la prueba que Dios le manda a cada uno sin protestar. Eso es tentar a Dios, por no confiar en Dios, por cuestionar a Dios, y eso despierta el enojo de Dios. Por eso dice, no tentarás a Dios, es decir, no despiertes su furia, no despiertes su enojo, no despiertes su ira sobre ti por causa de murmurar en tus circunstancias. En este punto, Israel no confió en que Dios proporcionaría sus necesidades básicas, por lo que murmuró y demandó un milagro. Exactamente igual que hace la gente en el día de hoy en las iglesias. La gente tienta a Dios demandando un milagro. Venga a buscar su milagro. Culto de poder y milagros. Campaña de Milagros Jesús te ama. Te esperamos. 3 días de milagros, 3 días de una palabra profética. Estás a punto de recibir Noche de Milagros, un encuentro con la gloria de Dios. Los falsos predicadores del día de hoy piden milagros a Dios como lo hicieron los líderes provocadores de Israel en aquella época en el desierto. Y con eso lo único que hacen es enfurecer a Dios, tentar a Dios y despertar el enojo de Dios. No haga usted lo mismo, estimado oyente, no abuse de la paciencia de Dios. Por lo tanto, si usted está en una circunstancia difícil y usted está en una iglesia de prosperidad y milagros, usted está en una iglesia que tienta a Dios, que desafía a Dios, que provoca a Dios. Está usted en una iglesia de diablos con corbata. Usted debe aceptar las consecuencias de sus pecados o las circunstancias que Dios le da para llevarlo a la conversión y al Evangelio. Así que, salga de esas iglesias antes de que Dios se le termine la paciencia, estimado oyente, y haga con usted como hizo con Israel en Masá. Israel allí lo pasó amargamente mal hasta que reconoció su pecado. Si la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, y el diablo lo hizo, por lo tanto, el diablo añadió otro pecado a sus pecados. Así que tendrá mayor condenación. Entonces, deje que el diablo peque contra usted, pero usted no peque tentando a Dios. ¿Lo entiende? Si la Biblia dice que solo Dios puede ser adorado, y el diablo pidió adoración, entonces el diablo añadió otro pecado a sus pecados. Por lo tanto, tendrá mayor condenación. Así que no peque usted adorando la prosperidad, estimado oyente. Deje que peque el diablo, pero no peque usted. Si la Biblia dice que manipular la palabra de Dios es pecado, entonces el diablo, por haber manipulado la palabra de Dios, ha pecado y entonces tendrá mayor condenación. Usted no manipule la palabra y tampoco permita que otro le manipule la palabra. Usted sométase a la palabra y deje que peque el diablo y sus secuaces. Pero no peque usted, estimado oyente. Reciba estos 3 consejos. Y a propósito del tema de las mal llamadas tentaciones de Jesús, quiero decirle algo para que tenga paz. La tentación no es pecado, estimado oyente. Se lo repito. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Así que, deje que el enemigo se canse tentándolo, deje que se desgaste y deje que acabe marchándose como lo hizo con Jesús. Recuerde que cuando alguien tienta a alguien, peca. Así que deje que el diablo se llene de más y más pecados
porque cuanto más lo tienta a usted, más castigo tendrá un día el diablo en el día del juicio. Así que ríase del diablo cuando el diablo lo tienta a usted, pero apropiese del Evangelio para protegerse de él, porque sin el Evangelio, el que se ríe de usted es él. Que a usted le resbale lo que insinúa el enemigo. Sea inteligente, estimado oyente, aprenda de esta estrategia del Señor Jesús en el noble arte de la verdadera guerra espiritual. Todo lo que a usted le sucede, primero, es analizado y autorizado en la oficina del cielo. Eso lo podemos demostrar con dos pasajes de cada testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, vemos cómo, para poder tocar a Job, el diablo primero se tuvo que humillar ante Dios y pedirle permiso. Así que, háblele usted al diablo y dígale en la cara: «Diablo, antes de probarme, has tenido que humillarte ante Dios pidiendo permiso para tocarme. Y yo, aún encima, te resisto con el poder del Evangelio». Y así, el diablo será humillado dos veces. Primero, por humillarse ante Dios para pedir permiso. Y segundo, ante usted por salir vencido por medio del Evangelio. Amén. Aleluya. Y el otro pasaje de nuestra tesis está en el Nuevo Testamento, y lo dice Juan capítulo 3, versículo 27. El hombre no puede recibir nada que previamente no le haya sido dado del cielo. En otras palabras, usted recibe lo que el cielo decide y no lo que usted pide. Este es el verdadero concepto y noble arte de la guerra espiritual. Hablar del mal y del maligno nos llevaría a un programa entero, pero sería darle demasiada honra al enemigo. Y para eso el enemigo ya tiene sus soldaditos, los falsos pastores, que le dan mucha honra con estos temas. Nosotros enseñamos cómo vencer al mal y al maligno por medio del Evangelio. Eso es lo verdaderamente importante que hay que enseñar. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Siempre el Evangelio está en nuestra boca, estimado oyente, y en eso nos centramos. No en satisfacer simplemente la curiosidad malsana de hablar del mal y del maligno. Lo que debemos enseñar es del Señor y su Evangelio, los dos elementos para vencer al mal y al maligno. No necesitamos hablar tanto del mal, ya sabemos bastante del mal, estamos asqueados de tanto mal, estamos inundados de tanta injusticia. Ahora necesitamos dar esperanza a este mundo, necesitamos enseñar a ganar la batalla al enemigo, necesitamos mostrar el poder del Evangelio que nos libra contra el mal y el maligno, y nos da acceso a un mundo maravilloso donde nunca jamás existirá el mal, ni el maligno, ni los malos. Amén. Aleluya. Hay pastores que les encanta el sensacionalismo de hablar del diablo, de lo oculto, de las profecías, del mito de Lilith, de los ángeles caídos en Génesis, de la morbosidad de la unión de ángeles con mujeres en aquel entonces, etcétera, etcétera. Pero eso es pecado de morbosidad. Solo alimenta la carne y no tiene ningún valor espiritual. Es solo un negocio para esos pastores que dan conferencias sensacionalistas con el tema del diablo, pero no dicen nada del Evangelio. El poder del Evangelio es el poder mismo de Dios en manos del convertido, estimado oyente, y no hay demonio que resista ese poder. Se lo repito. El poder del Evangelio es el poder mismo de Dios en manos del convertido, y no hay demonio que resista ese poder. El Evangelio es dinamita pura ante el diablo, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16 en el manuscrito griego. Si usted tiene dinamita, es decir, si usted tiene el Evangelio, podrá entonces dinamitar la obra del diablo. Pero sin la dinamita del Evangelio, no hay poder ante el enemigo.
Bien, llegados aquí y habiendo analizado en este programa los puntos expositivos más importantes de estos versículos 5, 6 y 7, toca ahora el resumen de las enseñanzas vistas en el día de hoy. Enseñanza número 1. Tenga cuidado con los manipuladores de la palabra de Dios y con sus doctrinas de demonios. Enseñanza número 2. En este pasaje de las mal llamadas tentaciones de Jesús, hay dos personajes, el Señor Jesús y el diablo. Hay dos formas de actuar, como el Señor Jesús y el diablo. ¿A cuál de los dos va a imitar usted en este año? Enseñanza número 3. En la prueba, si se fija, Jesús no se puso a orar diciendo algo más o menos así: «Oh Padre, líbrame de esta situación de tentaciones». No, sino que fue valiente y confrontó verbalmente al enemigo. Lo mismo debe hacer usted, estimado oyente. No debe orar, debe batallar, pero por medio del poder del Evangelio. Enseñanza número 4. Otra enseñanza que vemos aquí es que con un solo golpe el enemigo no se marcha. Así que hay que enfrentarlo una y otra vez hasta que se canse y se vaya, como dice el versículo 11. Entonces, al fin, el diablo se marchó. Así que no se desanime la batalla, estimado oyente. No ore, sino que golpee. Enseñanza número 5. La enseñanza número 5 es que la importancia y necesidad de conocer bien usted la Escritura para no ser manipulado y para espantar al enemigo. Por cierto, hagamos un paréntesis. Le preguntamos, estimado oyente, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia completa? ¿Cuántas? Porque si usted no ha leído la Biblia completa y lo suficiente, entonces, punto número 1, usted es vulnerable a ser engañado, y de hecho es muy probable que en este momento lo esté. Punto número 2, usted es sencillamente ignorante. Eso es grave. Punto número 3, si no conoce ni domina la palabra de Dios completa, usted no puede enseñar a otros, no tiene credibilidad ni tiene autoridad. Y punto número 4, usted está ofendiendo a Dios por no leer sus cartas ni consultar su manual de instrucciones. Y está siendo hipócrita si va a cantarle a la iglesia a Dios, pero no conoce totalmente sus cartas. ¿Se da cuenta del tema? Enseñanza número 6. El enemigo es el instigador del suicidio, así que no le dé el gusto de que le quite la vida. Y enseñanza número 7. Dios nos ha revelado todo lo suficiente relacionado con el mal y el maligno en su palabra. El mal y el maligno son reales, por eso debemos tener mucho cuidado con los mitos y las novelas donde se hablan del mal, porque la única fuente confiable y objetiva para informarnos del mal y del maligno es la palabra de Dios. Solo la Biblia tiene la verdad en este tema. Ahora, habiendo dicho todo esto, como siempre, y para ir terminando este mensaje, analicemos estos puntos. Punto número 1. Para que usted sea limpiado de sus pecados que lo debilitan ante el enemigo. Punto número 2. Para que usted tenga poder para derrotar al enemigo. Punto número 3. Para que usted pueda vivir la vida cristiana en victoria. Y punto número 4. Para que usted pueda estar un día en el reino material de los cielos, donde no habrá injusticia ni maldad ni diablo, usted necesita convertirse por medio de las dos condiciones del verdadero Evangelio. Así que, para que conozca estas dos condiciones del verdadero Evangelio, tiene usted en el canal, en la sección de listas de reproducción, varios vídeos explicando concretamente el verdadero Evangelio y explicando paso a paso el verdadero método de conversión. Le invitamos a visitar esa parte del canal. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el contenido del segundo mensaje de esta miniserie de las mal llamadas tentaciones de Jesús.
Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad bíblica, aquí en nuestro programa Encuentros.